Buenos días, bienvenidos a este conversatorio de startups que vamos a tener en la mañana de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, hoy la idea es que vamos a hablar sobre el tema de sobre el tema de las startups y vamos a estar trabajándolo sobre este asunto que es una visión completa del problema financiero asociado a las startups. La idea es que vamos a trabajarlo en tres bloques: en el nacimiento, la idea y el capital semilla; la atracción, que es como la etapa intermedia, donde va a estar el product market fit y el crecimiento; y el bloque 3, que es la consolidación, las series A y el capital de riesgo. En esta oportunidad vamos a realizar una apertura y cierre con el mapa de emprendimiento que nos va a presentar Pedro Urdaneta, quien nos va a facilitar y dar una introducción muy interesante acerca del tema y que a la vez nos va a servir para terminar la presentación. En los invitados tenemos a Pedro Urdaneta, que es el abogado de la UCAP y es graduado en Nueva York, en máster en leyes en Cornell University y un especialista en temas financieros y perdón, bienvenido. Si puedes explicar el sitio, te lo agradezco. Ok. Luego está, él tiene como experiencia de trabajo que es socio en Lega Abogados, miembro de su consejo directivo, es presidente de Bene Capital y la Asociación Venezolana de Capital Privado. Está en varias juntas directivas, en el dividendo voluntario de la comunidad, es profesor universitario en la Metropolitana y ha tenido experiencia variada a través de distintas publicaciones y trabajos legales en varias partes, ¿no? Ignacio Carrillo, que otro de nuestros invitados, es ingeniero informático graduado en IU, tiene una trayectoria previa de trabajo en BlackRock y ha llegado a Yumi para hacer el cambio tecnológico de la plataforma que transformó parte de este ecosistema digital en Venezuela. Entonces, muy importante la presencia de Ignacio porque nos da una visión muy interesante del asunto. Después está Claudia Valladares, una Grandes Ligas que tenemos acá, graduada de la Universidad Metropolitana, ingeniera de sistemas y con una maestría en Loyola University, en finanzas en el IESA y el posgrado en liderazgo creativo en Think School en Ámsterdam. Además ha estudiado en programas ejecutivos de alto nivel en Harvard y en el INSEAD. Tiene más de 33 años de experiencia en el ecosistema de impacto global. Es cofundador y director ejecutiva de Impact Hub desde el 2013. Ha sido miembro de las juntas directivas de HIGA y coach de la integración de la creación de más de 30 sedes de Impact Hub en África y Latinoamérica. Actualmente es la secretaria de Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU y del Pacto Global, así como embajadora de Technovation Girl en Venezuela. Tiene además experiencia directiva en programas comunitarios de Banesco, experiencias en Citibank, ha sido nombrado Emprendedora Social del Año por la Fundación SWAP y el Foro Económico Mundial, y es una de las 50 mujeres de impacto
y 500 personas más influyentes en América Latina en 2024. Ha formado parte de directivas como la del IESA y la del Grupo Mazo. Esteban Torvar, un lujo de tenerlo aquí como participante, economista de UCAP, con un MBA en Harvard Business School y egresado del programa de UCAP. Él es presidente del Grupo Mazo, es fundador del Hotel Cayena y fundador de SPOSAC, organización que promueve el desarrollo del turismo sostenible. Es cofundador de Rainforest Capital, la firma que invierte en startups de early stage y estructuras de oportunidades de alta calidad y difícil acceso en Latinoamérica, con foco especial en fundadores venezolanos en el mundo. Y además fundador del Startup Venezuela Summit, es una plataforma que conecta el talento emprendedor venezolano con capital y aliados internacionales, que ha tenido ediciones en Caracas y Miami y una ruta global en expansión. Es ex miembro del directorio regional de YPO y director de CONAPRI. Y además es reconocido por sus principios, capacidad de ejecución y relaciones de confianza a largo plazo. Por último, tenemos a Ezequiel Zamora, que nos está haciendo una gran sustitución por Pedro Vallenilla, que se excusa por problemas de agenda y problemas fuera de su voluntad de acompañarnos en esta oportunidad. Pero Ezequiel, que es el CLO de Cachea, es un abogado con máximos méritos académicos en la Universidad Monte Ávila y luego con especializaciones en Derecho Corporativo y Gerencia Tributaria en la Universidad Metropolitana. Es experto en asesoramiento de startups y planificación y diseño de las estrategias legales para el desarrollo de toda clase de proyectos y negocios. Ha tenido una experiencia en su carrera de abogado, y esto, bueno, es un gusto tenerlo aquí presente para acompañarnos en esta presentación. Quiero recordarles que esto es una presentación que estamos haciendo desde Más Finanzas Corporativas y desde el grupo MTX. Y la idea es básicamente que nosotros queremos ayudarlos a entender problemas que haya dentro de la comunidad y que podemos entonces ser útiles para esa difusión. Entonces, ahora le voy a ceder el paso ¿cómo se llama? A Pedro, que va entonces a hacernos la introducción del caso. ¿Ok? Entonces, paso el testigo a Pedro. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a Carlos Meneses, a Benjamín Chumaceiro y a los amigos que están en Más Finanzas Corporativas y en este grupo MTX, que parece ser el grupo mejor informado de lo que está pasando en las finanzas, no solo locales, sino también internacionales, porque la información que se comparte es de primera categoría. Yo tengo el gusto de hablarles hoy, y también felicito la convocatoria que tuvieron para un webinar. La gente está bastante ocupada y que se tomen el tiempo de querer aprender de estos temas y de saber un poco más, pues la verdad que me entusiasma bastante, ¿no? Déjenme ver si logro poner esto en modo presentación. Okay. ¿Me confirma que pueden ver bien, Francisco? Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Ok, entonces yo voy a tratar el día de hoy de darle un poco de contexto a lo que va a ser este conversatorio. Lo importante son los ponentes. Tienen un panel de lujo con Esteban Torvar, con Ezequiel, con Claudia,
y con Ignacio, todos son gente muy importante del ecosistema de capital de riesgo de Venezuela. Y para poderlos ayudar, déjenme pues, rápidamente contarles, a ver, se me perdió aquí la solita. Ok. Perfecto. Bueno, hablar rápidamente de la Asociación Venezolana de Capital Privado. Nuestro propósito es impulsar el ecosistema de inversión en Venezuela, no nada más el de capital de riesgo, que es lo que nos ocupa el día de hoy, sino también todo lo que tiene que ver con private equity, capital de inversión, con deuda privada, capital private credit y la inversión de impacto, que, bueno, Claudia es una gran proponente de estos temas en Venezuela y hay mucho por hacer. Por supuesto, el capital de riesgo es lo que se ha venido moviendo en los últimos 5 o 6 años. Desde Benecapital, desde esta asociación apolítica, nosotros hemos venido tomando nota de lo que venía ocurriendo en materia tecnológica y hemos podido ver la evolución de lo que es esta comunidad, tanto de startups y de aceleradoras y gente que invierte en este tipo de empresas nuevas. Y bueno, queremos ir compartiendo un poco con ustedes esta información. Nosotros nos interesa fomentar, y este es un muy buen momento. Fomentar significaba atraer ese capital hacia Venezuela. Eso lo hemos venido haciendo de la mano de personas como Esteban, al traer fondos e inversionistas a Venezuela y darles materiales que les puedan servir para poder evaluar inversiones en el país. Conectamos a los distintos actores del ecosistema. La asociación funciona como una especie de integrador entre los distintos actores del ecosistema y eso nos lleva a este producto, este market map de startups venezolanas que luego les vamos a presentar. Y por supuesto, esto que está ocurriendo el día de hoy, que es esa tercera palabra importante para nosotros, que es educar. Hay que hablar de estos temas y mientras más hablemos, más y más compartamos este tipo de información, pues vamos a poder desarrollar ese futuro tecnológico que tiene Venezuela. ¿Ok? Entonces, para darle como una mirada al ecosistema de startups y de capital de riesgo en el país, vamos a empezar a gran altura tratando de ver dónde está Venezuela dentro de Latinoamérica en cuanto a los startups. LAFCA, que es quien prepara esta lámina, LAFCA es la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y de Private Equity que está en Nueva York. Y lamentablemente, Venezuela, pues todavía se incluye dentro de lo que es esa columna de otros ecosistemas. Y en esos ecosistemas, a nosotros la data que sale de Venezuela se incluye con la data de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Paraguay y de toda Centroamérica. Entonces, es bastante difícil que desde fuera los inversionistas, los grandes fondos que invierten en Latinoamérica, puedan estar viendo el ecosistema. Hay otra publicación bien interesante que se llama Startup Blink, ellos del año pasado, y está por salir la data 2026, pero en cuanto al reporte 2025 decían que nosotros estábamos en la posición 104 en relación con el resto de los países del mundo como ecosistema de capital de riesgo y ocupábamos la posición número 9 en toda Sudamérica. Lo que sí se puede ver es que en cuanto al número 9 habíamos subido un punto, antes éramos número 10 en 2024, y en cuanto al ranking mundial habíamos subido 4 puntos para 2025. Todo eso cambia a partir de las expectativas que hay hacia adelante en el país. Entonces, se ha dicho que desde Estados Unidos quieren que Venezuela sea great again. Eso es un espaldarazo enorme a la marca país Venezuela que estaba en el foso. Eso va a significar que los fondos, o déjenme ponerlo así, hasta el 3 de enero, ser un emprendedor en Venezuela era probablemente mal visto por muchos potenciales inversionistas de capital de riesgo que no podían ni siquiera venir al país. A partir del 3 de enero se abre, aquellos que son emprendedores y que están en Venezuela tienen una oportunidad enorme de ser ese ecosistema que aún falta por ser descubierto, el ecosistema virgen de capital de riesgo, y aquellos que estén con proyectos
interesantes. Ahora sí va a ser relevante este mercado de más de 28 millones de personas, incluyendo aquellas personas que eventualmente van a estar regresando. Y este va a ser un mercado muy apetecible para emprendimiento tecnológico. En cuanto a quienes están activos en Venezuela desde el punto de vista de incubadoras y aceleradoras, bueno, está muy activo el IESA, por supuesto Claudia con el Impact Hub en Caracas, la aceleradora del fondo de Square One que se llama Innoven ha hecho inversiones, está muy activa, Founder Institute, y eso en general es como entre las cosas que pasaron el año pasado, la gente de la constructora Sanvil, que hicieron un evento muy importante llamado Sanvil Emprende, también lanzó una aceleradora para poder impulsar aquellos proyectos que están saliendo de esa gran competencia nacional de emprendimiento. Destacados son los esfuerzos a nivel de las universidades. Hemos visto esfuerzos activos en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica a través de Acelera. El Parque Tecnológico de Sartenejas sigue activo. Y el año pasado vimos, por ejemplo, iniciativas como Banesco Innova, que son competencias específicas, hackatones para incubar proyectos de fintech que puedan ayudar en esas iniciativas de Open Innovation, que es lo que se llama cuando una empresa grande trata de innovar a partir de tecnología. Ok. En cuanto a propiamente, se me movió perdón. En cuanto a capital de riesgo, van a ver aquí arriba, en primer lugar, lo que son los fondos, en la primera línea, los fondos nacionales que están dedicados a captar inversiones de capital de riesgo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, los fondos normalmente tienen gente especializada en poder hacer el due diligence de las startups y de los equipos fundadores. Entonces, tienes unos fondos nacionales, Venezuela Mobility Ventures, que salió por la bolsa y que invierte, esto está promocionado por Gerson Gómez y Rydery, e invierte básicamente en soluciones de movilidad. Luego está Impulsa Venture Capital, también salió por la bolsa. Eso no es muy normal, pero Venezuela tampoco es un país muy normal, es un país donde jugamos béisbol y no fútbol. Entonces, que haya fondos de Venture Capital a través de la bolsa no es muy normal en capital de riesgo, pero se adapta a lo que era el modelo de Venture Capital hasta finales de 2025. Es muy probable que eso cambie a partir de 2026. Fivenca también tiene un fondo de capital de riesgo o de capital privado que ha hecho inversiones en materia de tecnología. Vitralmax Capital, fondo de afuera, pero con inversiones en Venezuela. Epacon también, fondo de venezolanos con inversiones importantes en Yomi y en otras startups. Y por supuesto Square One a través de su aceleradora Innoven. Luego, en cuanto a los bancos, debo destacar pues, el apoyo que un banco como el BNC ha hecho a eventos como el Startup Venezuela Summit y a todas esas iniciativas, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, y también desde la asociación, Banco Mercantil, también apoyando estas cosas a través del concurso Ideas. El Banco Activo apoyando mucho a los emprendedores, R4 y Banesco a través de Banesco Innova. Así como ellos, hay inversionistas que hemos ido reseñando. Algunos de esos nombres están más abajo, no me voy a detener ahí, pero que son importantes en cuanto a el apoyo que le han ido dando a startups venezolanas, y eso sirve para demostrar que aun cuando hemos estado en un ambiente de sanciones, el capital de riesgo no ha tenido problema de invertir en startups de venezolanos en Venezuela. ¿Okay? Siempre que hayan sido buenos emprendedores con buenos modelos de negocio, y eso lo demuestran las personas que tenemos en el panel. Ok, en cuanto a eventos importantes del ecosistema, ahí quiero destacar en primer lugar el Startup Venezuela Summit que dirige Esteban Torvald, que tiene Esteban, trajo primero un evento llamado Ecosystem Days,
que se hicieron 2 ediciones de eso y luego eso mutó a un evento más completo, bien exitoso, llamado Startup Venezuela Summit, que ha tenido ediciones tanto en Venezuela como en Miami. Este año va a haber la segunda edición, este año luego a lo mejor cuento un poco más de eso. Se están haciendo unas reuniones mensuales de networking que se llama Caracas Tech Meetup. Son bien importantes y hay toda una comunidad activa de muchachos jóvenes que se reúnen con banqueros y con gente y con fondos que apoyan estas actividades. Esos son eventos que ocurren el tercer jueves de cada mes. La Universidad Metropolitana con su Pitch Day viene creciendo muchísimo, ya por una 7ª o 8ª edición. Innoven está promoviendo unos Open Talks bien valiosos, normalmente en coordinación con el Wave Tech Hub. Quiero destacar también a la derecha el evento que hicieron unos muchachos de colegio el año pasado, que fue un hackathon con premios muy importantes, donde uno de los fondos más respetados en materia de fintech, que es Ribbit Capital, de un venezolano en Silicon Valley, le puso dinero a ese evento. Cachea también lo apoyó y se le dieron premios importantes a emprendedores venezolanos para lanzar sus proyectos desde esa competencia. Esta competencia nacional de Sambil Emprende, que aun cuando no todos los emprendimientos son de base tecnológica, salieron muchas buenas ideas, pero hay que celebrar que esto esté de moda. Lo que está haciendo EY, por ejemplo, con el Innovation Summit, eso es segunda edición también de ese evento. El año pasado varios emprendedores no solamente se dieron a conocer, sino que recibieron capital producto de esos eventos. Nosotros en Benecapital haciendo los pitch days nosotros ahí tenemos una modalidad interesante, que es que las empresas que se presentan en un pitch day de Benecapital son presentadas por aquel fondo o inversionista ángel que les haya puesto dinero a esos emprendimientos. Entonces eso genera de una vez confianza, porque quien está arriesgando más es un tema reputacional. Aquel inversionista que ya colocó su dinero tiene que presentar al equipo emprendedor. Y como eso, eventos que están ocurriendo fuera de Caracas, que también son bien valiosos, como Innovalencia y unas competencias de hackathon para proyectos de emprendimiento en el estado portuguesa, por ejemplo, emprendimiento en materia agrícola. Esas son cosas valiosas. Y por ahí se asoma un evento que todavía no tenemos mucha información, que se llama Venezuela Tech Week. Ese evento se anuncia para mayo de este año. No tenemos mayor información. Y nos enteramos que al parecer se está haciendo pues también otro centro de tecnología en lo que era la zona rental de la Universidad Metropolitana. Más información por venir. Ok, en cuanto a operaciones que han ocurrido, solamente les voy a mostrar un poco la lámina. Nosotros hemos venido documentando esto año a año. Siempre pueden faltar, en esta foto siempre puede haber empresas que hoy ya no existen, que recibieron capital a lo mejor en algún momento, en 2021, 2022, y a lo mejor ya no están con nosotros. Eso forma parte de lo que son la propia vida de las startups. Varias de ellas tienen que desaparecer y eso es normal. Lo más interesante es el último año se puede contabilizar una inversión en startups de alrededor de $35 millones entre 2025 y lo que va de 2026. Eso, por supuesto, para lo que son los montos que se asoman de inversión en petróleo, parece minúsculo, pero a los venezolanos de hoy nos corresponde desarrollar todas las potencialidades de Venezuela, y la potencialidad de tecnología es enorme. Ahora sí, entrando en materia, el Market Map es un esfuerzo colaborativo. Nosotros, sobre todo el gran colaborador de esta publicación es Innoven by Square One. Innoven es esta aceleradora apoyada en Venezuela por el fondo Square One Capital, y es un esfuerzo colaborativo que incluye a varios de los centros de emprendimiento de las universidades, por supuesto a Startup Venezuela, por la base de datos y las relaciones que se han ido desarrollando,
Hay toda una comunidad en WhatsApp llamada Ecosistema Startup Venezuela que incluye a emprendedores venezolanos que están en Venezuela y emprendedores venezolanos fuera de Venezuela que apoyan el ecosistema y, por supuesto, bueno, entonces las universidades, el IESA, la UCB y otras aceleradoras. Ahora, en cuanto a la data, para irle entrando un poquito, ¿qué es el Market Map? Bueno, el Market Map no solamente es una data compuesta de lo que viene pasando en el país, sino que adicionalmente al final hay una ficha Startup por Startup, hay un directorio de startups con información para que el inversionista pueda contactar directamente a los fundadores de ese startup y que pueda y se tenga de cada una de esas startups, se pueda tener la mayor información posible, ¿ok? Pero ya entrándole un poco a esto, Venezuela tiene un ecosistema joven, pero muy activo. La mayor parte de las startups que tenemos en el radar fueron creadas entre 2021 y 2024, ¿ok? Esperamos claramente con este mayor deseo o para crear startups, ¿qué hace falta? Hace falta, por supuesto, gente joven. En Venezuela tenemos gente joven que esté motivada en las universidades y que consigan capital, que eso es por donde normalmente verán ustedes que es que fallan las startups. Eso va a ser mucho más sencillo a partir de ahora, eso es lo que nosotros creemos, y también creemos que en 2026 se van a fundar muchísimas más startups, claramente por las mejores condiciones que presenta el país. Si vemos dónde están esas startups, por ahí luego le preguntarán a Ezequiel en relación con Cachea y qué significa una serie A. Pero la mayor parte de las startups venezolanas que están o fundadas aquí están en etapas presemillas y etapas semillas. Es decir, lo que más hace falta es inversionistas ángeles que puedan apoyar estos emprendimientos que están haciendo. En cuanto a el alcance geográfico, en su mayoría las startups están naciendo en Caracas, pero hemos visto casos muy interesantes de empresas que nacen en Maracaibo y que de una vez se saltan de Maracaibo a Y Combinator en Silicon Valley. Eso es interesante, parte de lo que quiere hacer la asociación es, y por eso este estudio integra a muchos aliados, es poder captar toda esta información de lo que está ocurriendo a nivel nacional y en las siguientes ediciones iremos reportando mayor diversidad geográfica en el país. Otro dato bien valioso, y esto es producto de la visión de Esteban Torvald, es que el ecosistema no puede ser nada más los venezolanos que están aquí haciendo un esfuerzo por crear empresas. Hay ejemplos de venezolanos muy talentosos que están haciendo empresas muy valiosas y que están recibiendo mucho capital fuera de Venezuela. El gran logro del Startup Venezuela Summit, especialmente de la edición de Miami del año pasado, fue traer a muchos de esos venezolanos que no están viviendo aquí, pero que sí están construyendo empresas y sí están haciendo que la marca Venezuela y emprendimiento venezolano sea conocida fuera del país. Entonces, esto que ven en pantalla es un estudio que hace Gustavo Grande, muy valioso, y que va a ser presentado en la edición de Miami nuevamente para ver dónde estamos parados. Igualmente, aquí ven una cantidad de otras empresas de venezolanos con nombre y apellido que están haciendo cosas fantásticas, sobre todo esta que está número 1, AST Space Mobile, que es un emprendimiento donde el grupo Cisneros y Adriana Cisneros han colocado su confianza y que es un proyecto importantísimo de telefonía por satélite. ¿Ok? Siguiendo con lo que son las startups en Venezuela, nos hemos dado cuenta que la mayor parte de estos proyectos tienen entre 2 y 3 fundadores en el equipo. Si el equipo es de menos de una sola persona, pues la probabilidad de éxito es mucho menor. Si son muchos más como fundadores, entonces a lo mejor los
incentivos económicos no están ahí. La otra cosa buena es que de esos que son fundadores, otros ya vienen de otras startups. Entonces, normalmente consiguen su primer empleo en un equipo de estos, aprenden. Un ejemplo de eso puede ser el emprendimiento Busi. Xiomar Contreras arrancó trabajando en Ridery y luego fue apoyada por Ridery para lanzar este emprendimiento de transporte interurbano. ¿Ok? Xiomar Contreras, perdón. Y entonces la experiencia pues es muy importante. Se ve que hay participación femenina. Esto es importante sobre todo para los fondos de afuera que ven, le dan mucha importancia a ver si se está haciendo un esfuerzo porque haya mujeres en los equipos, y esto lo celebramos como algo valioso, que en Venezuela más de la mitad de las startups ya tienen por lo menos una mujer en ese equipo fundador. ¿Ok? En cuanto a las verticales son, esto es importante entenderlo, los inversionistas de capital de riesgo usualmente invierten por vertical. Entonces, hay gente que le interesa es e-commerce o le interesa el SaaS, significa Software as a Service, y hacen inversiones especializadas en la región. Entonces, en Venezuela, esas verticales que están atrayendo el mayor interés, según la última encuesta que hicimos de las startups que están activas, son los sectores de Software as a Service, AgTech, que es tecnología aplicada al agro, FinTech, tecnología de educación, EdTech, y temas de seguridad y servicios de tecnología, sobre todo, y esto es muy interesante, con una orientación a business to business, es decir, empresas que están tratando de resolver otros problemas de empresas. Se dice que la tecnología es muy importante para resolver problemas del tercer mundo. Si lo sabrán los amigos de Cachea, y luego le podemos preguntar de eso a Ezequiel Zamora un poco más. Luego, en cuanto a formalidad, se ve que hay sensibilidad, por lo menos en estos muchachos emprendedores, de tener su compañía y de registrar su propiedad intelectual, porque eso es valioso para la gente que va a confiar en ellos. Eso lo estamos viendo, pero todavía hay algo más por hacer. Hay que seguir mentoreándolos y dándoles apoyo para que tengan la empresa lo más formal posible para darle confianza a los inversionistas. En cuanto a los tickets de inversión, ustedes pueden ver aquí algunos de los montos que recuerden que les mencioné que lo que más se ha dado es capital pre-semilla y capital semilla, y estas son algunas de las personas que han, tanto inversionistas ángeles como organizaciones un poco más especializadas, y el tamaño de los tickets que han dado en algunas de sus inversiones. Igualmente, esto es importante porque las startups venezolanas, nosotros lo hemos llamado, más que unicornio, lo hemos llamado camello, porque el camello es un animal que en una situación adversa logra muchísimo con poco. O sea, los emprendedores venezolanos utilizando su propio dinero y poniendo su tiempo, han logrado hacer mucho con poco, porque más del 60% de las empresas que hemos evaluado no han recibido financiamiento externo. Casi todo lo han hecho de sus propios recursos, se llama bootstrapping. Y eso, por otro lado, y esto es valioso para los inversionistas, se habla de que estos inversionistas tienen skin in the game. Ellos están jugando su pellejo con la inversión y están poniendo su tiempo y su dinero en donde está su esfuerzo emprendedor. Eso es valioso, pero hay que seguirlos ayudando con financiamiento. Por supuesto, algo a destacar es que más del 60% de esas startups no están participando ni en las aceleradoras ni las incubadoras. Están muy ocupadas en construir su proyecto y no están aprovechando esta red de mentoría y de capital para aceleración. Eso también es un trabajo ahí las aceleradoras e incubadoras pues también tienen que acercarse, mejorar su ofrecimiento. Algo está pasando, pero eso también hay que corregir. ¿Ok?
en cuanto a cuánta plata necesitan esas startups venezolanas. Si están en esas etapas pre-semilla y semilla, están necesitando entre $100,000 y $500,000. Ese tipo de plata debieran conseguirla en Venezuela y no tratar de ir afuera a buscar un fondo de venture capital o un inversionista más grande, porque todavía no están en la etapa de maduración para poder recibir, para tener unas valoraciones mayores y luego poder acceder a otras rondas de capital más sofisticadas. Y bueno, para ya darle la paso a las verdaderas estrellas del día de hoy, para tratar de responder qué nos falta, yo creo que sigue faltando que por ejemplo, este grupo de más finanzas corporativas y grupo MTX, sería muy útil que pudiera organizar un grupo de inversionistas ángeles y que puedan llevar información a ese grupo de startups que están en proceso de levantamiento de capital. Seguimos teniendo en el ecosistema la necesidad de poder interactuar más con el gobierno, con políticas que favorezcan el emprendimiento y que favorezcan los beneficios fiscales que se le deben dar a los inversionistas para ser competitivos con otros ecosistemas más avanzados que nosotros. Pero lo interesante es que tenemos mucho optimismo hacia adelante, vienen cosas buenas para este ecosistema y bueno, con eso concluyo mi presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Ahora vamos y bueno, tu gran claridad de mostrarnos ese mapa de quienes están trabajando en esto, en el emprendimiento en Venezuela. Y bueno, y ahora vamos a entrar a qué es lo que pasa en Venezuela. Vamos a ver, voy a poner esto, voy a compartir una lámina como de fondo para que mientras estemos hablando sea nuestro apoyo. Y el tema que nos vamos a empezar es sobre el nacimiento de la idea y el capital semilla. Entonces, yo quisiera empezar preguntándole a Claudia que desde el Impact Hub, ¿qué diferencia ves tú entre una idea romántica y lo que realmente tiene potencial para recibir una inversión hoy? Quisiera tu opinión, Claudia, por favor. Seguro, Francisco, gracias bueno, por esta oportunidad. Me encanta estar conversando de estos temas y bueno, muy buena la presentación que pone como base Pedro, porque creo que nos da una sensación más clara de lo que significa pues este ecosistema y todo lo que se ha avanzado, ¿no? En cuanto a tu pregunta, bueno, habría que primero definir qué es una idea romántica, ¿verdad? Pero entendiendo que una idea romántica quizás es una idea que bueno, pretende resolver un problema en términos generales o un problema que pareciera interesante. Yo creo que lo más importante para que hacer de esa idea algo que realmente sea invertible es que esa idea definitivamente resuelva un problema real. Y cuando hablamos de resolver un problema real, es tan simple como ir a las necesidades de tu segmento de mercado, del segmento de clientes que has escogido, que realmente sea una solución que esté atada a responder a unas necesidades, a unas expectativas, a unas carencias, a un dolor que tiene ese segmento con el que quieres trabajar y que, bueno, definitivamente tenga una validación temprana en el mercado, tenga un modelo de negocios claro, que realmente se vea que tiene futuro, que tiene tracción, que se ve que puede crecer, que puede ser escalable, que está monetizándose. Y por supuesto que tenga un equipo detrás, un equipo confiable, un equipo resiliente, que esté dispuesto a como Pedro decía, poner la carne en el asador, ¿verdad? O skin in the game, como dicen los gringos, que realmente apueste por su propia idea. Yo creería que esos son algunos de los elementos que llaman la atención a la hora de un inversionista tomar en cuenta que
qué es lo que está evaluando para decir, bueno, esta idea puede ser invertible. Oye, buenísimo. Yo ahora quisiera tener la visión de un inversionista como puede ser que nos las dé un Esteban Torvald, y que nos comente en esa etapa semilla qué es lo que te llama más la atención para el momento entonces de promover, de impulsar un negocio que está empezando. ¿Es la gente o es lo que el modelo de negocio o es qué cosas es lo relevante en tu opinión, Esteban? Y bienvenido. Ay, estás desmuteado ya. No, Ya, no te creo que sí. oigo. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Bueno, decía Francisco, muchísimas gracias por esta invitación y por encuentros como este. Gracias por reunir a este grupo de gente maravillosa y la oportunidad de hablar de lo que en realidad uno quiere, que es que el ecosistema crezca. Y todo lo que acaba de hablar Pedro, la verdad es que muy alentador de lo que se ha logrado y lo que viene a futuro. Mira, respondiendo a tu pregunta, yo te diría que uno cuando arranca a analizar una oportunidad, lo primero y lo más importante siempre va a ser el equipo. Y yo te diría que el equipo tal vez es el 80% y puede ser que mucha gente diga, bueno, evidentemente el equipo es importante porque sin un equipo no puedes construir nada, pero en Venezuela es particularmente importante. Y yo creo que en un país donde yo creo que hay 1000 problemas, han habido 1000 obstáculos, han habido muchas condiciones que han sido muy particulares en Venezuela, tú necesitas un equipo que sepa sortear todo eso, ¿no? Entonces yo te diría que hay 3 cosas fundamentales a la hora de analizar un equipo y es lo que uno ve a la hora de invertir. Uno tiene que estar seguro que que sea un equipo que esté totalmente obsesionado con resolver un problema. Y creo que Claudia lo decía. Uno tiene, como segundo punto, creo que uno tiene que buscar un equipo que tenga una capacidad brutal de ejecución, de que pueda lograr que las cosas se hagan y se hagan sobre todo cuando consideras, como decía Pedro, que hay limitaciones de capital. Casi todos los emprendimientos en Venezuela han estado bootstrap. Y cuando tú tienes poco capital y tienes escasez de recursos, la capacidad de ejecución es absolutamente imprescindible. Y uno tiene que ver de dónde viene ese equipo, qué ha hecho en el pasado, cómo ha ejecutado, cómo ha sorteado los obstáculos. Y lo último que yo veo es qué capacidad tiene para pivotear. Yo creo que nosotros vivimos en un país donde normalmente, o sea, la probabilidad que el plan A funcione es bien baja. Lo más seguro es que va a ser un plan B, un plan C, un plan D, o sea, van a haber muchas cosas en el camino. Entonces, ¿qué señales veo yo de esos equipos, de esos fundadores, que me den a mí una clara visión de que esa gente sabe pivotear, que lo han hecho en el pasado, que lo hicieron en su infancia, en su juventud, en su universidad, en sus actividades? ¿Dónde veo yo señales de que hay gente que se puede adaptar al cambio rápidamente, que sabe sortear un obstáculo, que si las cosas tienen que cambiar va a estar dispuesto a hacerlo? Entonces, bueno, yo diría que nuevamente para mí el equipo es lo más importante. No es que quiera decir que lo demás no es importante. O sea, un equipo extraordinario con una idea mala no funciona, pero un equipo extraordinario con una idea que a lo mejor puede ser buena y no lo sabemos, y el equipo es extraordinario, probablemente va a convertir a esa idea o esa oportunidad en una oportunidad extraordinaria. Wow, buenísimo. Estoy de acuerdo contigo y creo que la mitad de los problemas es siempre, más de la mitad de los problemas es la gente. Y para ello me quiero como que ahora dirigir a Ignacio, con el tema de Yomi, con tanta éxito que ha tenido en los últimos tiempos. Yo te diría que me es interesante el saber que ante el escepticismo de un mercado como el venezolano, ¿cuál fue la primera conversación que tuvieron ustedes para conseguir el capital que les permitió arrancar como emprendimiento real? ¿Nos puedes hablar un poco de eso, Ignacio? Hola Francisco, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Mira, yo voy a ser muy honesto, yo no estuve en Yomi al comienzo. Yomi lo fundó Vicente Sabarce en el 2020, en abril de 2020. Y en esa primera etapa, él
pudo conseguir capital realmente con una relación de amigos que él tenía muy cercana con Diego Salas, el fundador de Pacon Capital, que de hecho había sido su roommate en la universidad, pues su compañero de dormitorio, y con quien había creado una amistad muy, muy profunda, y él explicó lo que quería hacer, que quería lanzar una aplicación de delivery en Venezuela, y Diego, que tenía muchos, digamos, contactos o amigos en inversionistas en Venezuela, logró conseguir esos primeros cheques, que fueron cheques realmente bien pequeños, o sea, fueron muchos cheques, pero de montos, digamos, de $5,000, $10,000, con el cual pudieron tener ese capital para comenzar, adicional dinero propio de Vicente, y eso fue el primer año. Luego lo que dio, digamos, el punto de inflexión, yo lo llamaría, es cuando a Yomi lo aceptan en Y Combinator. Y Combinator, me imagino que saben, es la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo, por donde pasó Coinbase y muchas otras empresas, Dropbox, y muchas otras empresas, incluso Rappi, que creo que lo conocen muy bien, pero muchas otras startups y empresas de mucho prestigio a nivel mundial. Y esto sirvió como, digamos, de validar a Yomi. Fue como ese rubber stamp de que, bueno, se puede invertir en una empresa en Venezuela, porque si entraron en Y Combinator, quiere decir que algo están haciendo bien, ¿no? Ahí eso creó, digamos, mucho ruido, y entre esas primeras conversaciones ya de más grande escala, entró de hecho Vitral Max, que sé que Pedro Urdaneta lo mencionó en el mapa de inversionistas y del ecosistema que tiene Venezuela. Y justo después de eso, cuando fue el Demo Day de Y Combinator, Yomi cerró su Series A con un inversionista americano de Venture Capital que se llama Anthos Capital. Y esto fue una ronda multimillonaria, fue cuando realmente entró dinero a gran escala, y a partir de ahí, digamos, el perfil ha cambiado un poco a fondos internacionales más que venezolanos. Algo que, bueno, permitió también que entrara mucho más capital, pero por otro lado sí sentimos que quizás dejó de haber un poco ese respaldo desde Venezuela, bueno, pero también entendiendo que los cheques eran mucho más grandes los que hacían falta, ¿no? Claro. Eso quizás yo creo que puede estar cambiando hoy en día. Sé de que hay interés nuevamente, especialmente con lo que ha pasado desde el 3 de enero, pero bueno, eso es un poco la historia de cómo Yomi levantó capital. Excelente, excelente. Oye, qué interesante. Y aunque tú no hubieses estado allí, la información es súper relevante, y nos muestra que ese capital semilla en verdad está en esas personas cercanas, en los amigos, en los cercanos, en la familia, pero que rápidamente, si la idea empieza a coger fuerza, empieza a poderse insertar en los mecanismos institucionales, como los que mencionaba Pedro, como los que tú dijiste, y eso es muy relevante, ¿no? Y quiero que entonces pasemos al caso de Cachea. Cachea es como que un gran éxito dentro de este tema del ecosistema, y allí me interesaría muchísimo que Ezequiel nos hablase de qué criterios, qué se usó, qué argumentación dio Cachea a sus primeros ángeles para financiar su emprendimiento. Y bienvenido. Hola, hola Francisco, muchas gracias por el espacio y qué buena pregunta. Les cuento, cuando Pedro me llamó con la idea de Cachea, lo primero que me comentó fue esa idea romántica de quiero traer de vuelta la confianza en los venezolanos. Te soy honesto, me quedé pensando y dije, Pedro, esto suena muy interesante, pero ¿cómo convertimos esto en un negocio real? Y es que Cachea nació en un entorno donde el temor al impago era la norma, y especialmente esto estaba sustentado en prejuicios infundados sobre el comportamiento de los venezolanos. Nosotros en Cachea decidimos retar esa creencia, y en lugar de llegarle únicamente a los inversionistas con gráficos de cómo funcionaba el comprador y paga después y su éxito en mercados consolidados, nosotros propusimos algo más audaz, validar que el venezolano sí cumplía. Y así nuestra tesis, nuestra idea romántica, como explicaba Claudia, fue súper simple.
Como no había datos que demostraran este estigma que cargábamos los venezolanos, nosotros íbamos a probarlo. Lo contrario, construyendo un producto financiero responsable de la mano del mejor talento posible, y asumiríamos el riesgo frente a los comercios. Los inversionistas ángeles, cuando se sumaron, no solo invirtieron el dinero en nuestro modelo de negocio, realmente invirtieron en nuestra visión. Al final, nosotros lo que hicimos fue convencerlos porque nuestra premisa era retadora, y era que la confianza no solo es un sentimiento, es un activo financiero que podemos medir y escalar. Oye, qué bien. Excelente, Ezequiel. Me gustaría que como para cerrar este primer bloque, Claudia nos pudiera dar algunas experiencias sobre este tema del capital semilla y de cómo desde afuera de los emprendimientos, entonces se maneja información y calidad de involucramiento en los negocios para que efectivamente vayan creciendo y se vea los que van creciendo y los que se van desechando. Yo creo que es importante hablar de las dos perspectivas, ¿no? Sí, bueno, como todo emprendimiento, toda gran empresa empieza por una idea, empieza por un desarrollo, y por el Impact Hub han pasado más de 5.000 emprendimientos que hemos de alguna forma apoyado, brindado mentorías, han pasado por programas de aceleración o de incubación, que son los que principalmente nosotros manejamos. Pero obviamente eso muchas veces debe ir como hemos conversado antes, acompañado de capital semilla, de capital presemilla, de inversionistas ángeles que se atreven a apostarle a esas ideas, a esos emprendimientos que están apenas arrancando, esos modelos de negocios que están, tratando de escalar o están comenzando a imaginarse cómo escalar. En Venezuela ha sido complejo, ha sido difícil, porque los mismos emprendedores están, como mencionaba Pedro al principio, bootstrapping, ¿no? Buscando sus propios fondos para salir adelante, y muchas veces ellos mismos no tienen ni siquiera para invertir en sus programas de aceleración. Entonces, quizás esa es una de las razones por las que los programas de aceleración en Venezuela no son tan populares, en el sentido de que los que tenemos son cuando conseguimos quien los patrocina a su vez, para que el emprendedor o la emprendedora no tenga que pagarlos de su bolsillo, y tampoco es que los fondos para eso abundan. Entonces siempre es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién invierte en sí mismo, o cómo yo hago que mi emprendimiento crezca y se robustezca si tampoco tengo el dinero para invertir? Y en paralelo, pues cuando buscamos fondos para poder desarrollar esos programas, generalmente vienen de multilaterales o inclusive de embajadas, o de fondos, pues, de las mismas corporaciones que también han decidido invertir en el emprendimiento para quizás de allí resolver también un problema interno o apalancarse en emprendimientos que están siendo desarrollados que les pueden beneficiar a ellos. Y es muy interesante el puente que hay ahí entre el sector corporativo y el sector emprendedor, y hay una sinergia natural. Pero efectivamente algunos de esos programas incorporan el capital semilla al final, luego de esos pitch y de esos eventos de los que hablaba Pedro y que los mencionó muchos de ellos, pero hay muchísimos más, y que bajo mi óptica deberían trascender, ¿no? Los eventos son buenísimos, y son importantísimos, pero tenemos que lograr que haya mucho más programas de más largo aliento, que sean programas sostenidos en el tiempo, de meses, para que estos emprendimientos puedan prosperar, y sobre todo que como siempre insiste Esteban, vinculen también a la diáspora, que tiene mucho que decir. La diáspora ya se ha fogueado, forjado en muchísimos temas de levantamiento de capital, que es la razón número uno por la cual los emprendimientos fracasan, no solo en Venezuela, en el mundo. Y creo que ahí la diáspora tiene mucha experiencia para incorporarse como mentores y como mentores técnicos que puedan apoyar a los emprendimientos venezolanos que están tratando de ir a buscar esos capitales. Buenísimo. Quería preguntarle a Esteban en este momento sobre esos indicadores que se utilizan en este nivel, en esta etapa, desde afuera, cuando yo estoy financiando ese capital semilla.
¿qué veo? ¿Qué es lo que le voy a pedir al emprendedor que me muestre? ¿Qué expectativas y qué tiempos están asociados en general, ¿no? Porque cada caso es como diferente, pero me gustaría saber cómo tu comentario sobre esto, Esteban. Si quieres, desmuteate. Perdón, Ajá. no solamente lo que ven los de afuera, o sea, cualquier inversionista en general, cuando tú hablas de capital semilla, es un capital donde tú quieres que con ese capital logres algún hito. Y ese hito puede ser que llegues a Product Market Fit o que llegues a contratar a las personas adecuadas o que te llegues a un nivel X de número de clientes o algo que te refleje que tienes tracción o algo que te valide el modelo, ¿no? Y por eso que tienes varias etapas en las cuales al principio, bueno, das el capital estrictamente necesario para poder llegar a la siguiente etapa, ¿no? Y eso yo creo que es un proceso bastante estándar en todos lados. ¿Qué es lo que podríamos decir que hace a Venezuela único, ¿no? O sea, yo creo que en Venezuela hay barreras importantes, ¿no? O sea, hay temas que son muy únicos de Venezuela y que yo creo bueno, que son distintos a los que podría haber en otros lados, ¿no? Entonces, la gente tiene una percepción de riesgo país que es muchísimo mayor y tiene también una percepción de otros temas que cuando tú vas a dar ese dinero inicial, quieres ver, bueno, cómo se comporta esa iniciativa bajo las circunstancias de Venezuela, que son bastante particulares. Entonces, yo lo que creo es que tú tienes que ponerte de acuerdo con el equipo y decir, bueno, con este dinero, ¿qué me vas a aprobar? Y ahí es donde tú vas a probar lo que yo dije antes, que para mí es la clave de todo esto, es la capacidad de ejecución de un equipo. Entonces, Excelente. el dinero es para ver si tú eres capaz de ejecutar y si eres capaz de vencer los obstáculos y si eres capaz de operar y hacer las cosas en un entorno complejo como el de Venezuela. Excelente. Ahora quisiera pasar como al bloque 2 sobre la atracción, ¿no? En donde vamos a probar el producto, el mercado, el crecimiento. Y aquí me gustaría preguntarle a Ezequiel sobre, bueno, este crecimiento explosivo que ustedes tuvieron, ¿cómo lo financiaron ese crecimiento cuando ya la banca tradicional o incluso algunos de los ángeles inversionistas ya no eran posible ser el mecanismo de financiamiento? ¿Qué nos puedes comentar, Ezequiel? Sí, Francisco, mira, Cachea es una empresa que no ha levantado mucho capital hasta la fecha y el crecimiento, por supuesto, ha sido el reto más difícil y fascinante que hemos enfrentado. ¿Cómo hicimos? La única vía que teníamos en Cachea para financiar un crecimiento explosivo era la de convertir nuestro modelo de negocio en una máquina de confianza para que nuestros aliados comerciales destinaran su capital, ese inventario, en nuestro ecosistema. ¿Y cómo podíamos lograr convertirnos en esa máquina de confianza? Básicamente nos enfocamos en dos premisas. Uno, en un rigor operativo extremo para demostrar de que el modelo era rentable desde el día uno. No quemamos jamás capital para comprar crecimiento y lo que sí destinamos muchos recursos era invertir en talento y en tecnología para optimizar el retorno. Y por otro lado, el crecimiento no fue solo nuestro, el crecimiento fue de nuestros aliados y nuestros usuarios. Al haber escaso crédito al consumo en Venezuela, las tiendas tenían ese inventario estancado y nosotros al final financiando ese crecimiento dentro de un ecosistema donde el riesgo se compartía y el beneficio se multiplicaba, pues ofrecimos una solución de liquidez para los comercios y una opción para los venezolanos de alcanzar lo que necesitaban y querían. En resumen, yo diría que tecnología, equipo de punta y una ejecución impecable es lo que realmente ha sido el éxito de Cachea y nunca esperamos de que el sistema financiero se arreglara para nosotros poder construir una herramienta que ayudara a los venezolanos. Oye, excelente. Y ahí me pongo en el caso ahora para Ignacio, nos cuente el tema de Yomi en cuanto a ese momento en que ya crecieron, ¿dónde consiguieron los financiamientos? ¿Qué mecanismos utilizaron? Cuéntanos un poco
de eso, ese manejo entre los ingresos propios de que estaba generando la operación y los financiamientos obtenidos cuando ya estabas en etapa de crecimiento? Sí, buenísimo. Yo voy a contar el cuento un poco desde donde lo dejé en la última intervención, que es que, Exacto. bueno, pasamos por Y Combinator, Yomi levanta su Series A multimillonario, creo que probablemente era la ronda de capital más grande para una startup venezolana en la historia en su momento. Eso dio pie luego a que vinieran muchas otras startups, de esto se ha hablado mucho, pero eso nos dejó una situación muy interesante, ¿no? Que los inversionistas, especialmente los de afuera, querían que nosotros expandiéramos internacionalmente. Nosotros hicimos una expansión a 6 países con un modelo de negocio que resultó ser fallido y que de hecho tuvimos que revertir y regresar a nuestras raíces. Estuvimos por un tiempo en Bolivia, ese se quedó mucho más tiempo, hasta el 2000, creo que hasta comienzo de 2023, y luego incluso Bolivia lo cerramos y mantuvimos solo Venezuela. Lo que terminó pasando es que mucho de ese capital que levantamos realmente se quemó, pues no resultó en resultados positivos para la empresa. Y lo que nos pudo mantener y ponernos donde estamos ahorita, que estamos en un excelente lugar y donde nuevamente se ve posible levantar capital otra vez, fue más bien los resultados positivos de Yomi Rights. Mientras toda esta expansión internacional estaba pasando con el modelo de negocio fallido que llamamos Yomi Rocket, aquí en Venezuela Yomi Rights estaba funcionando extremadamente bien, al punto que, bueno, en diciembre hicimos casi 3 millones de viajes. Wow. Y este modelo de negocio desde el inicio fue rentable. Prácticamente desde el inicio dio una utilidad para la empresa y fue lo que realmente cargó con la pérdida que estaba generando estos otros modelos de negocio durante ese periodo difícil en el 2022 y 2023. Entonces, bueno, como mensaje es que hay que necesariamente buscar un modelo de negocio rentable. Creo que se crearon muchos ejemplos, especialmente en Silicon Valley, de modelos de negocio que no fueron rentables durante 12, 15 años. Pero bueno, esto requiere acceso a capital, a cantidades muy grandes de capital que para Venezuela es muy difícil. Entonces yo diría que como mensaje enfocar en conseguir un modelo de negocio rentable y después, una vez comprobado eso, si se puede levantar más capital para experimentar en modelos de negocios más difíciles de escalar, entonces se puede hacer. Oye, perfecto, gracias Ignacio. Quiero en este momento atajar a Claudia que nos mencione sobre qué cosas les ofrece la mentoría, la infraestructura de ese apoyo que se le da a los emprendedores para que en esta etapa efectivamente ese financiamiento en la medida de lo posible no se queme y que tenga resultados como que favorables. ¿Qué cosas nos puedes contar sobre esto, Claudia? Bueno, las mentorías tienen un valor central, yo creo, en el desarrollo de un emprendimiento. Muchas personas la buscan informalmente. Hay poca cultura en nuestro país de pagar por mentorías, pero creo que las mentorías, ya sean independientes o estén incorporadas, como muchas veces hacemos dentro de los programas de aceleración o de incubación, que me parece como la forma más eficiente, acompañan todas las dudas que el desarrollo de un emprendimiento conlleva, ¿no? Esteban antes hablaba de él como inversionista, busca que el equipo sea capaz de implementar, pero cuando tú hablas del equipo sea capaz de implementar, primero tiene que haber una propuesta de valor que tenga sentido, un modelo de negocio que responda a una necesidad real, a un problema lo suficientemente atractivo como para que valga la pena no solo resolverlo en tu contexto pequeño, sino resolverlo en una escala mayor, en otros contextos, en otras comunidades, en otros países, que sea un problema suficientemente atractivo. Y todo eso se va descubriendo y robusteciendo a través de las mentorías. Entonces, las mentorías pueden ser para atender temas muy, muy puntuales, técnicos en un aspecto técnico de desarrollo de una tecnología en particular, o pueden ser para profundizar temas de modelo de negocio, o pueden ser para temas de branding o de la marca o de aspectos legales, aspectos financieros, pero también hay mentorías que son cruciales
para precisamente aprender a levantar capital, que eso tiene toda una experticia que no se improvisa. Entonces creo que eso es importantísimo lograr, digamos, hacerse de buenas mentorías para que los equipos puedan trascender las fronteras de Venezuela, que bueno, muchas veces, como ustedes han visto, Venezuela, por los casos que tenemos acá, es un laboratorio de innovación maravilloso, porque trabajas contra todo pronóstico y es como, if you make it here, ¿verdad? Si lo logras hacer acá, lo logras en cualquier lugar, porque todos los mercados son suavecitos en comparación con el venezolano. Entonces, creo que esa sería como mi aporte en cuanto a la relevancia de las mentorías. Muchas gracias. Quisiera tener la opinión de Esteban en este asunto, viéndonos como eso, como esa atracción, cómo lograrla internamente. Nos han dado luces los anteriores ponentes, pero cómo nos vemos en esa capacidad de relacionamiento con esos fondos a nivel latinoamericano o a nivel ya global. O en casos particulares Colombia, México o alguno que tú nos puedas decir como un benchmarking interesante como para observar. Mire, yo creo que la experiencia, digamos, la trayectoria de lo que hemos visto en Venezuela es que ciertamente es más difícil atraer capital hacia Venezuela que hacia esos otros mercados, pero no es imposible. Y yo creo que aquí hay que hacer dos distinciones. Una es que tenemos empresas como Yumi o como Cachea que han sabido atraer capital y lo han sabido atraer porque han sabido articular la historia de lo que ellos quieren hacer. O sea, Ignacio nos dijo, nosotros hicimos una historia, creamos una historia que íbamos a ir a conquistar América Latina. Bueno, esa historia logró atraer capital. Si después eso tuvo sus problemas y no funcionó, es otra historia, pero supo hacer un storytelling de hacia dónde iba. Okay. Cachea tenía una visión y una historia sumamente poderosa. O sea, nosotros vamos a darle crédito a los venezolanos donde nadie se lo está dando. Entonces, yo creo que, por eso digo que yo creo que hay que romper ese paradigma. A mí me parece que depende mucho de cómo se articula lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y yo creo que, más bien, yo soy de lo que creo que Venezuela es una maravilla porque tiene poca competencia, porque no todo el mundo quiere invertir, porque es un océano azul, un blue ocean de oportunidades, porque tiene un talento extraordinario que no todo el mundo lo conoce. Entonces yo más bien soy de los que pienso que eso. Pero yo creo que ese es para mí por eso te digo, ese es un paradigma por un lado. Y por otro lado, o sea, sí hay unas realidades, ¿no? Y esas son unas realidades que sí debemos tomar en cuenta y que por la cual hacen que sí sea más difícil para Venezuela. La primera es, creo que lo mencioné antes, es que, bueno, tú tienes unas restricciones de riesgo país. O sea, hay simplemente fondos que no pueden por temas legales, simplemente porque Venezuela está bajo ciertas estructuras que no los dejan entrar. O sea, ya ahí tú tienes una barrera que es una barrera que no la puedes debatir, pues existe y punto. Después tienes una segunda barrera, que es la que a mí más me emociona en cierta parte, es que hay una total falta de visibilidad de lo que pasa en Venezuela. O sea, la gente no conoce la realidad de Venezuela. Y cuando la gente viene y conoce, y por eso que estos eventos que se han hecho para lograr que la gente venga a Venezuela y lo que nosotros hemos visto con el Startup Venezuela Summit, que te digo, nos ha costado Dios y su ayuda para convencer a la gente que venga de afuera. O sea, nosotros le hemos tenido que dar boletos y todo, o sea, hemos tenido que casi que traerlos agarrados de la mano. Cuando ellos vienen y después se van con una percepción completamente distinta. Entonces a mí esa barrera lo que me dice es que lo que necesitamos es que nos conozcan más, que la gente venga más a Venezuela. Y la tercera barrera que hace que sea complicado la entrada, digamos, de capital y que no podamos ser comparables con los otros mercados es que en Venezuela es muy difícil la salida para un inversionista, o sea, el exit. O sea, no existen los mecanismos y yo aquí voy a hacer una salvedad. No existen los mecanismos todavía. Pero para no usar otra terminología. Pero yo creo que las cosas están cambiando
y a mí me parece que la gente va a empezar a ver a Venezuela distinto, ¿no? O sea, ¿por qué no existen las salidas? O sea, la salida no existe porque a lo mejor tú no tienes un mercado activo de M&A, que es una de las partes que más funciona en Latinoamérica. ¿Y por qué no existe un mercado activo de M&A? Bueno, porque nadie, ninguna multinacional, ninguna de las otras empresas, ninguna de las grandes está necesariamente viendo a Venezuela por los temas de... Pero todo eso está cambiando y yo creo que hacia futuro vamos a ver otras realidades. Y a mí una de las cosas que más me entusiasma, y Pedro Urdaneta lo mencionó al principio, Claudia también lo mencionó, es que nosotros tenemos una diáspora que en términos coloquiales es la fuerza de ventas más importante y más grande que tiene cualquier país latinoamericano en el mundo. Nosotros, esa diáspora, y después en esa diáspora están todos estos emprendedores venezolanos que se han logrado conectar con Venezuela. Esos son los primeros que están empezando a promover la traída de capital. Ellos mismos están trayendo capital, ellos están creyendo en lo que hay allá adentro porque además están muy conectados con Venezuela. Y yo creo que de la mano de mucha de esa diáspora y de muchos de esos founders y emprendedores venezolanos, nosotros vamos a estar viendo esa afluencia inicial, porque ya la estamos viendo, de capital, de inversionistas ángeles, de capital semilla, de todas estas fuentes de financiamiento que son tan importantes. Y la otra, y aún más importante, es que esos founders van a ayudar y van a conectar a los founders en Venezuela con los grandes fondos y yo creo que ahí vamos a estar viendo una combinación muy poderosa en una nueva etapa donde vamos a ver una aceleración importante de entrada de capital a Venezuela y sobre todo de la mano de esos fundadores de afuera. Oye, buenísimo. Me viene la idea de hablarles del tema del mercado de valores local. Hay toda una posibilidad y hay un atractivo muy interesante en las ofertas públicas iniciales que se hagan a través de los mecanismos que están establecidos en las leyes venezolanas, que son muy importantes para que los consideren algunas de estas empresas que vayan a finalmente salir al mercado de valores, porque efectivamente las ventajas que hay en el mercado de valores, siempre lo dice Nori Aguirre, quien está aquí dentro de la audiencia, hay ventajas muy significativas. Entre otras ventajas, hay una exoneración fiscal de las ganancias obtenidas en la venta de las acciones de las compañías. Una limitación a solamente el 1% de la ganancia de capital. Eso es un atractivo enorme para poder acceder al mercado de capitales y al mercado de valores como una salida. En ese sentido, quiero terminar en el último bloque, en la consolidación. Y quiero preguntarle a Ezequiel acerca de, tú sabes, se ha hablado y lo ha mencionado Claudia, lo ha mencionado Esteban, el tema del riesgo país. Y entonces, hay un punto donde este riesgo país es tan bueno que deja de ser relevante el mismo. ¿Qué experiencia nos puedes hablar sobre esto, Ezequiel? Sí, es una muy buena pregunta. En Cachea, para nosotros, el riesgo país nunca va a dejar de importar. Es un factor innegable para cualquiera de nuestras decisiones de negocio. Gestionar la incertidumbre definitivamente requiere mucho más que instinto, requiere muchos equipos trabajando en monitoreo exhaustivo, capaces de visualizar y proyectar distintos escenarios y, por supuesto, tomar decisiones sustentadas en datos para que cada paso que se dé sea firme. Muchas veces creo que los emprendedores cometemos un error cuando hacemos nuestros cálculos y nuestros business plan, que generalmente omitimos una variable en estas ecuaciones y que responde a la más humana de todas, ¿no? Y que es la necesidad. Muchos asumimos que la volatilidad del país y de su economía rompe el compromiso de las personas, pero en Cachea hemos podido demostrar y descubrir exactamente lo contrario. Mientras muchos otros actores se han retraído frente a la incertidumbre del país, nosotros nos hemos acercado más a nuestros usuarios y nuestros aliados y respaldados por una ejecución y un equipo que no descansa. Al final, nuestras métricas superan en muchos casos las de mercados estables porque nos hemos enfocado puntualmente en las necesidades de nuestros usuarios y comercios y no dejar nada al azar.
En Cachea siempre tratamos que las decisiones sean conscientes y no reactivas, y la combinación de disciplina y empatía siempre va a ser la mejor fórmula. Muy bien, muy bien. Ignacio, quería preguntarte sobre qué es lo que más le preocupa a los fondos, a los venture capital que están con ustedes cuando revisan los libros de ustedes, cuando revisan las cifras de ustedes. ¿Qué nos puedes compartir sobre ese proceso como de la accountability que tienen ustedes en el negocio? Mira, En esta etapa? o sea, Venezuela siempre ha sido un tema, el principal tema, ¿no? Especialmente con inversionistas nuevos que quieren que también nos invertir, quizás los que ya están como nosotros, pues ya estamos metidos en esta y más bien buscar cómo resolver o cómo minimizar riesgos existentes. Pero para cualquiera que esté buscando invertir, que bueno, te diría que de cada 100 inversionistas que le hablas de Venezuela, quizás tienes una siguiente llamada con 3 de ellos, ¿no? Les preocupa mucho, una de las cosas principales es el exit, y eso lo tuvimos también incluso con los inversionistas venezolanos al comienzo, que diría que más bien a ellos son los que más les preocupa eso, porque claro, quieren ver un retorno un poco más corto plazo, entienden que es un startup, que es una inversión de varios años, pero quizás no están empezando a invertir a 15 años como los fondos grandes, ¿no? Pero bueno, esa es el exit. ¿Cómo voy a poder ver mi dinero de regreso? Sea por vía de dividendos, sea que la empresa se venda, sea que la empresa haga un IPO. Esa es una preocupación siempre que está ahí. Luego la otra, evidentemente, es el tema regulatorio, especialmente con todo lo que tiene que ver en Venezuela con la parte de pagos y recaudación de fondos, que es una parte inherente de nuestro negocio y ha sido difícil explicar eso en Venezuela. Creo que cada vez se está entendiendo más que los pagos forman parte de una forma inseparable del modelo de negocio, pero que eso, digamos, es un riesgo al ser eso así. Luego la parte del diferencial cambiario pasó a ser muy relevante el año pasado, bueno, finales de 2024 y luego el año pasado. Eso es algo que impresionantemente nos han preguntado bastante potenciales inversionistas a un nivel de rigor absurdo que uno ni siquiera se lo puede explicar a ellos de la manera que ellos quieren entenderlo o digamos de cómo se solucionan, porque es un problema que muchas veces no tiene solución, no, simplemente significa una erosión en los márgenes del negocio y ya, pero no es que lo puedes evitar por completo, ¿no? Ese es otro. Y bueno, en general les preocupa mucho repatriación de fondos. Creo que bueno, eso es de una larga historia de control cambiario y eso es algo que ha hecho mucho ruido, por más de que en la práctica hoy en día no afecte mucho. Esa siempre es una pregunta, ¿cómo después se o sea, se van a repatriar esas ganancias? Tenía otro, pero se me pasó. Pero bueno, el mensaje es un poco que esas son las preocupaciones en general que digamos que vemos constantemente cuando estamos hablando con inversionistas. Muy bien. En este punto quisiera preguntarle a Claudia, ¿cómo ve ella, cómo ha visto la experiencia de cómo hacer que estos emprendedores se puedan sentar en las juntas directivas de los fondos internacionales y que en verdad no exista una brecha de mentalidad corporativa y que pueda realmente lograrse como un entendimiento entre las partes, una comunicación efectiva? ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Claudia? Bueno, yo creo que nuestro ecosistema está madurando, es un ecosistema todavía joven, que está aprendiendo, que está evolucionando. Yo creo que eventualmente va a haber, no tengo ninguna duda del talento, y no creo que sea un problema de capacidades, pero sí creo que hay una falta quizás de exposición a esos ambientes, una falta de práctica, que bueno, lo que se necesita es tener la experiencia, ¿no? Creo que eso se va construyendo poco a poco, no es una cosa que se decreta, se va aprendiendo, así como Yummy o Cachea
aprendiendo con el paso del tiempo y pudiendo replicar su modelo, o en el caso de Yummy ha conseguido pues levantar capital sentándose con un montón de fondos. La primera vez que lo hicieron, a lo mejor, bueno, era una experiencia totalmente nueva, y con cada experiencia que tú tienes, vas acumulando, como todo, ¿no? Aprendizajes, te das cuenta de los errores, en la siguiente ronda será mejor, y así hasta que vas logrando una experticia. Entonces, una de las cosas que yo creo que son fundamentales es que los que ya han pasado por eso pueden ayudar a los que vienen detrás, y creo que es algo que está haciendo nuestro ecosistema, que es muy valioso, y es un poquito de lo que pasa también en eventos como los que organiza Esteban del Startup Summit, donde hay un encuentro entre emprendimientos que ya no son emprendimientos, son startups consolidados, que son empresas que están creciendo, con las nuevas que vienen detrás. Entonces, ahí hay un intercambio de conocimiento, de capacidad, de experiencias, y yo creo que así se va logrando, ¿no? No solamente teniendo el conocimiento, sino, bueno, exponiéndose y creando esa experiencia que hace falta para sentarse en un board o entender cómo funciona un fondo. Excelente. Quisiera aquí preguntarle a Esteban algo que mencionó Pedro, sobre lo de las series A, las series B y todos esos exits que hay en el negocio en el momento en que ya llegamos a ese nivel. ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia, Esteban, sobre ese momento en que la consolidación ya ha llegado y hay algunos inversionistas que quieren entonces salir y cosechar? Cuéntanos. Mira, digamos, el camino emprendedor de todas estas empresas, el camino de Yummy, el camino de Cachea, el camino de todas las que están emprendiendo, tiene distintas etapas de evolución y distintos momentos que pueden permitir que un inversionista pueda entrar y salir. Hay como ese mito de que, bueno, yo entro, invierto, entonces me toca quedar hasta el final. ¿Pero qué significa el final? Yo creo que eso es un mito, ¿no? Yo creo que un inversionista puede salir, puede entrar en una etapa semilla y puede salir una serie A, puede entrar en una serie A y puede salir una serie B, o sea, puede salir una serie C. O sea, tú tienes unos esquemas en los cuales hay inversionistas para cierta etapa, o sea, para distintas etapas, y esos mismos inversionistas tienen sus horizontes de inversión muy bien establecidos. Y para un inversionista que a lo mejor entra en una etapa semilla de una empresa, y voy a usar el ejemplo de Cachea, que de repente crece al nivel exponencial como lo hizo Cachea, estaría feliz de que pueda salir en una serie A, por decir algo. Entonces no tiene que quedarse el centro. Entonces tú tienes, y a lo mejor el que está entrando en la serie A está feliz de poder entrar en la serie A, porque él lo que está pensando es que esa compañía, entrando en la serie A, igual se va a multiplicar por 10 o por 100 o por lo que sea. Entonces, cada quien tiene distintas etapas según lo que esté buscando. Y yo creo que lo que nosotros sí tenemos que estar claros es que lo que busca cualquier inversionista es la generación de valor, que una empresa realmente le produzca un retorno a sus inversionistas y que pueda crecer con el tiempo. Y eso es tan válido cuando estás empezando, como cuando ya eres grande, cuando eres maduro, etcétera, en todo momento, hasta cuando estás en la bolsa, pues, o sea, en todo momento el inversionista lo que quiere es ver cómo va a tener un retorno atractivo. Obviamente, los que entran muy temprano esperan retornos mucho mayores porque están asumiendo un riesgo muchísimo mayor. Los que están entrando mucho más tarde se conforman con un retorno decente, bueno, pero que no era la misma expectativa de los que tenían antes. Y los que entran más tarde entran en empresas que ya tienen mucho menos riesgo, pues. Entonces, se sienten cómodos con eso. Su perfil de inversionistas que invierten en sus fondos también se sienten más cómodos con eso. O sea que, y esa es la belleza del mundo de Venture Capital, que tú tienes fondos inversionistas para todas las etapas. ¿Y qué es lo que necesita Venezuela? Como decía un poquito, como decía Claudia, nosotros necesitamos atraer a todos los que quieren entrar en esas etapas tempranas, porque todavía este es un ecosistema demasiado joven. Es muy joven. Nosotros somos un tempranillo. O sea, somos un vino que está en sus etapas iniciales. ¿Ok? Pero ojo, hay unos tempranillos que son maravillosos, que son buenísimos. O sea, que te los quieres tomar una y otra vez. Entonces, yo siento que Venezuela sabe
a un buen tempranillo. Y lo que tenemos que hacer es que todos los inversionistas allá afuera, oye, quieran probar nuestro vino, o nuestros startups o nuestros founders en estas etapas súper tempranas. Excelente. Mira, yo quisiera como que hacer una pregunta colectiva a ustedes, ¿no? Si ustedes tuvieran $1 millón en invertir en una startup que no sea la de ustedes, ¿ok? ¿En qué sector del mapa de mercado del que nos presentó Pedro ustedes invertirían? ¿Qué ideas nos tienen para conversar sobre eso? No sé, empecemos por Ignacio, probablemente. Bueno, yo invertiría en una pasarela de pagos de tarjeta como que esté al estándar de Stripe. Esto es un pain point que yo he tenido desde los últimos 5 años, que los pagos en Venezuela son sumamente complejos, porque además son fragmentados, ¿no? La gente paga con distintos métodos de pago en distintas monedas y no existe ninguna plataforma que consolide todos y que además como desarrollador y como operador de un negocio te puedas interactuar con él con la facilidad de Stripe, que estoy seguro que cualquiera acá que ha usado Stripe entiende lo que quiero decir. Sí. Quien logre esto tiene un negocio que seguramente va a funcionar. Sé que hay dificultades sobre esto que van más allá de simplemente el know-how o el poder de ejecución, sino que es más temas incluso Legal. regulatorios, luego mismas limitantes de la banca y de los procesadores de tarjetas en Venezuela, pero que estoy confiado que eso se va a resolver muy pronto y el que gane en este ámbito va a tener un negocio sólido, especialmente a medida que crece la adopción del e-commerce en Venezuela y de cualquier tipo de pagos online. ¿Y tú, Claudia? Bueno, yo estoy un poco dividida porque tendría muchísimas cosas en que me encantaría invertir. A mí me encantaría que existiera un cachea, pero para microcrédito productivo también, para apoyar a los emprendedores locales con créditos que fueran no solo de consumo, sino para que sus pequeños negocios crecieran. Eso me encantaría y creo que hay un espacio inmenso con toda la tecnología que hay. Para atender ese mercado en Venezuela y sería como una explosión, así como lo ha sido Cachea con el comercio. Y otra cosa que me inquieta muchísimo y que creo que necesitamos, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, es alguna solución de educación financiera muy práctica, que abarque esa educación desde temprana edad y que nos prepare para el mundo que estamos viviendo y lo que viene en el futuro, porque la tecnología avanza muy rápido y creo que hay que aprender a manejar los activos financieros y los recursos de una manera más sofisticada y desde adolescentes, cosa que no se enseña ni en los colegios. Entonces creo que ahí hay un campo bastante virgen en educación financiera digital y además con un impacto social y ambiental que podría ser bellísimo, ¿no? Lograr. Oye, excelente. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel y para terminar después con Esteban, ¿ok? Bueno, aquí yo voy a hablar por Ezequiel y no por Cachea, porque si bien amo lo que estamos construyendo aquí y definitivamente, como dijo Claudia, la necesidad de créditos se extiende a lo largo del país, yo pondría Ezequiel, en el sector AgTech. Yo creo en el agro, creo que la única forma para nosotros poder construir país y que haya unas capacidades de crecimiento gigantescas tiene que asegurar nuestra alimentación y nuestra producción local y definitivamente yo apostaría por soluciones destinadas a incrementar la productividad en el país. Ok, excelente. ¿Y tú, Esteban? Cuéntanos. Estaba pensando, definitivamente le pondría algo aquí a Cachea y a Yumi, para empezar por ahí. Mira, sector fintech definitivamente es un mundo inmenso en Venezuela, ¿no? Porque bueno, nosotros tenemos demasiadas restricciones y demasiadas complicaciones en pagos, en crédito, en servicios financieros, en cantidad de cosas. Entonces el sector fintech definitivamente sería un sector. Y lo otro, yo le apostaría a todo lo que es exportable.
Y con eso me refiero a inclusive desarrollos de plataformas, de software. El turismo, que es otro mundo mío, otro lado mío, es una industria de exportación. Y ahí se ríe Claudia porque sabe que ahí tenemos un futuro enorme por delante como país. Pero yo creo que cualquiera de estos sectores que nos dejen en alto, que permitan llevar a Venezuela al mundo, que puedan mostrar lo que nosotros somos capaces de hacer, yo le apostaría. Y le apostaría obviamente al ecosistema en forma importante también. Oye, muchas gracias. Mira, vamos a oír a Carlos que quiere hacer una pregunta. Carlos, te paso el testigo. Sí, muchísimas gracias a todos. Quisiera preguntarles a ustedes que han tenido la experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores al inicio, sobre todo, y ante la posibilidad de conseguir ese capital semilla? Bueno, yo te diría, Carlos, que un error súper común, de hecho es la segunda razón por la que fracasan los emprendimientos en sus inicios, es porque no hay market fit, porque a nosotros los emprendedores nos encanta inventar soluciones, productos, servicios y no necesariamente encajan con una necesidad real, un problema real que existe y que necesita ser solucionado. Eso es un error súper común. ¿Qué diría Esteban? No, totalmente de acuerdo con Claudia. Yo creo que muchos emprendedores buscan, no sé cómo se diría, pero van buscando una oportunidad que realmente no es una oportunidad. Y entonces se obsesionan con algo que creen que es maravilloso, que es bellísimo, que es buenísimo, y resulta que al final esa oportunidad nunca está existiendo ahí. Y yo creo que o sea, ese análisis inicial, y creo que Claudia lo decía al principio, y ese acompañamiento que hacen empresas como la de Claudia para que realmente entiendan dónde se están metiendo es importante. Y la otra es que a veces cuando se meten por el camino incorrecto no pivotean a tiempo, se quedan pegados, como diríamos nosotros los venezolanos. Entonces, yo creo que por eso yo al principio digo que para mí es tan importante y más importante el equipo, porque los equipos, los mejores equipos saben que por mucho que se hayan, o sea, por mucho que traten, al final no van a llegar y saben desistir y pivotear temprano y rápido. Ok. Mira, Muchísimas gracias. nos preguntan sobre si las startups venezolanas deberían pensar desde el día 1 en el mercado internacional o primero hay que validar el mercado local. ¿Quién quiere? Es abierta la pregunta, ¿no? Mira, yo vendré bien en esta. Yo creo que nosotros teníamos esa idea en Yomi al inicio súper clara de que teníamos que expandir fuera de Venezuela muy temprano, porque, bueno, en Venezuela existían todos los riesgos que sabemos que existen, entonces que teníamos que diversificar eso lo más rápido posible. Y bueno, lo hicimos, ya saben qué pasó con eso. Quizás no, sí nos pudiera haber ido buenísimo, pero poniendo eso de lado, yo no creo que es necesario tener eso en los planes al comienzo y quizás nunca, dependiendo cuál es el negocio. Hay compañías que le está yendo extremadamente bien solo en Venezuela. Aquí, bueno, tenemos el ejemplo aquí en esta llamada de Cachea. Obviamente Cachea, si decide expandir, seguro les va a ir buenísimo también y obviamente eso abre su TAM y el tamaño que puede tener el negocio. Pero incluso si decidieran no irse a Venezuela, es un negocio súper grande y súper rentable que ya con el tamaño que tiene le va a poder retornar dinero a sus inversionistas y a sus socios fundadores, ¿no? Entonces, eso no creo que hay que ponerse eso desde el inicio, más aún por el miedo de que en Venezuela existen todos estos riesgos y que hay que diversificar eso lo más pronto posible. Creo que eso, más bien esa ansiedad puede crear un enfoque errado al inicio que tener. No, y aquí, Ignacio, gracias por las palabras. Yo creo que el sueño de cualquier emprendedor y el que no lo diga
sí lo siente, es la internacionalización. La internacionalización es algo que coquetea mucho con el emprendedor y la necesidad de salir a probar en otros mercados y conquistar mercados. Pero Esteban dio una palabra muy clara. Nosotros estamos ante un océano azul en Venezuela. Si nosotros todavía existe un potencial enorme, primero tenemos que terminar de explotar el capital interno para nosotros poder ver hacia afuera. Hoy les diría que Cachea ha redoblado su apuesta en Venezuela y la va a seguir redoblando. Buenísimo. Ahora quisiera que Pedro nos diera como un cierre, ¿te parece, Pedro? ¿Nos ayudas con eso? Oye, con el mayor gusto. La verdad que lo que he hecho es tomar notas de puras pastillas de conocimiento. Y si me permiten, voy a ir rápido. Fíjate. Ok, yo creo que la idea fue hacer 3 etapas. De la primera, el rescato que Claudia nos dice que el problema tiene que ser un problema real. Esteban nos dijo que el equipo tiene que ser adaptable. Creo que la palabra clave es pivotear. Si no sabes pivotear, es una habilidad blanda del equipo que es fundamental y que hay que buscarla cuando está conociendo a esos muchachos, haciéndoles preguntas para ver qué tan adaptables son al cambio. Ignacio nos demostró que tú puedes hacer en Venezuela una empresa importante y puedes conseguir muchos cheques pequeños para poder arrancar un proyecto como Yomi. Si la pegas, luego levantas más dinero. Y Ezequiel nos enseñó que si tú retas las creencias, y en Venezuela es un país donde hay muchísimas creencias falsas y hay muchos mitos que desmontar, puedes lograr construir una empresa muy rentable como Cachea. Más adelante, Claudia nos dio como esa visión de la mentoría y lo que le está faltando a la mentoría para que sean programas de largo aliento, y debemos involucrar a esa diáspora de la que también nos habló Esteban para que sean mentores técnicos de estos muchachos. ¿Okay? Esteban luego nos dijo que el dinero es para ver si eres capaz de ejecutar en un ambiente adverso. Eso es bien importante. Una manera de ir viendo si están llegando a los distintos hitos y ver cómo en un ambiente adverso logran alcanzar esos objetivos. Ezequiel, más adelante, cuando ya entramos en el tema de tracción, nos dio un secreto. Y ese secreto es que tú tienes que tener un equipo, tienes que tener tecnología, un equipo de punta, y tu ejecución tiene que ser impecable. Tienes que estar cerca de los clientes y de los usuarios para que tu aplicación funcione y quieran tener más negocio. Luego Ignacio nos contaba que el modelo de negocio tiene que ser rentable. O sea, nos contó su experiencia, pero es muy importante que el negocio sea rentable y eso es lo que luego te puede ayudar a levantar capital para otros modelos de negocio en los que quieras experimentar. También volvimos sobre el tema de las mentorías. Claudia nos explicaba que las mentorías pueden ser para temas puntuales o estructurales, pero especialmente debemos tener mentoría y hay que convencer a estos equipos que se metan en aceleración y en incubación y aceleración para que aprendan a levantar capital y aprendan de los demás. Esteban nos habló de la importancia del storytelling. Si aquellos que han tenido el mayor éxito han logrado aprender esta habilidad blanda del storytelling para contarle a los fondos hacia dónde van y así levantar capital. También nos dijo que Venezuela es un blue ocean. Los que no se han leído ese libro tienen que leerlo y claramente lo es, no solamente en tecnología, sino en muchas otras cosas. Y también nos dijo que la diáspora, esos venezolanos con los que contamos, son la mejor fuerza de venta para traer capital hacia Venezuela. Francisco nos dejó una idea muy importante, que es que
esas startups venezolanas que hagan IPO en Venezuela van a ayudar a que esos exits salgan al 1% y eso es importante para el inversionista. Eso es una ventaja que no la hay necesariamente en otros mercados, pero es una manera de darle un beneficio al inversionista que quiera salir y no quiera pagar impuestos o pagar una tasa muy baja de impuestos. En cuanto a la consolidación, Ezequiel nos resaltó la importancia de que las decisiones de negocios se tienen que tomar con datos, con disciplina y con mucha empatía. Ignacio nos habló de las preocupaciones, nos dijo que a los inversionistas les importa que el éxito sea a corto plazo si estás invirtiendo, digamos, en la Venezuela 2025. Vamos a ver hacia adelante si tienen un poquito más de tolerancia hacia el largo plazo. Pero también les sigue preocupando el tema de los pagos, les sigue preocupando el diferencial cambiario y, por supuesto, cómo van a hacer para repatriar su capital. Y esas son preguntas que los inversionistas quieren que los emprendedores tengan respuestas para esas preguntas. En cuanto a las experiencias, y Claudia nos dijo que era muy importante que las experiencias son las que te permiten acumular esos aprendizajes y que aquellos emprendedores que ya han pasado por estos levantamientos de capital pueden compartir las experiencias con los nuevos emprendedores. También nos dijo Esteban, nos explicó esa importancia de la entrada y la salida de los inversionistas. Que los inversionistas no tienen que quedarse hasta el final. Lo importante es que cada uno reciba lo que considera un retorno atractivo y eso tiene muchas caras. Finalmente caímos en la pregunta del $1.000.000, muy interesante por la cantidad de respuestas. Ignacio nos dijo pasarela de pago que se parezca a Stripe, que se está construyendo en Venezuela. Hay varios, por lo menos 4 proyectos tratando de resolver ese problema, o sea que tenga el $1.000.000 puede buscarlo. Claudia nos habló de un cashier para microcrédito productivo. Hay un emprendimiento que se llama Rapid Plan Finance que está haciendo eso y está prestándole plata a las pymes. Luego también nos habló de invertir $1 millón en una solución de educación financiera que sea práctica para adolescentes, para que todos tengan esa información desde temprano. Ezequiel nos habló del potencial agrícola del país. Necesitamos invertir ese $1 millón en empresas de AgTech que nos ayuden a explotar ese potencial. Y Esteban claramente dijo, si tuviera los reales, le meto a Cachea de Junior un poquito, a FinTech le pongo plata, y a todo aquello que sea exportable, especialmente en turismo. Listo, yo creo que eso como que resume. Hay que buscar oportunidades que verdaderamente sean oportunidades, y si la oportunidad no está ahí, hay que pivotear. Excelente. Me gustaría que hicieran una despedida breve cada uno de ustedes, que sea ladies first. Vamos a empezar por Claudia, y luego, bueno, los demás, ¿no? Bueno, les pediría a todos los que nos escuchan y a todas las que nos están escuchando que nos apoyemos, que seamos embajadores y embajadoras de nuestro país. Yo creo que esa es la mayor labor que podemos hacer. Y por supuesto que si tenemos fondos para invertir, que apostemos en nuestro país, invertamos en el emprendimiento, en tantas oportunidades que tenemos que construir juntos, y que creo que esa es la única forma de sacar a este país adelante. Gracias. Vamos a ver, Ezequiel. No, yo ratificaría las palabras de Claudia y recordar que lo que sembramos hoy es lo que recogemos en el futuro. Entonces, definitivamente existe un mar de oportunidades. Hay que creer en Venezuela, en el talento venezolano, y los invito a todos de verdad de que se arriesguen, de que apuesten por esos emprendedores y vamos a lograr cosas espectaculares. Muchas gracias. Ignacio. Bueno, yo creo que ahorita es que viene lo bueno. Creo que este ecosistema comenzó en el 2020 y ha agarrado mucha fuerza, especialmente en los últimos 2 años. Sin duda se ha visibilizado muchísimo por el Startup Summit, gracias a Esteban, lo cual ha sido buenísimo, y espero en los próximos summits ver mucho más. Yo creo que ahorita, especialmente con lo que está pasando, va a haber mucha gasolina para tener mucho más startups, mucho más capital,
y que el ecosistema verdaderamente se consolide. Ignacio gracias, empezó en el Ignacio. 2010, lo que pasa es que tú estabas muy chiquito. Entonces, yo estoy hablando de la segunda etapa, la etapa post-crisis, cuando empezó a haber... yo creo que me entienden los que me oyeron, pero sí, yo sé que obviamente hubo startups en el pasado. Tuve el cuento de Pedro, que fue su primer intento de emprender, pero bueno, estoy hablando de esta nueva generación de startups. Bueno, Esteban, si quieres nos dices tus palabras de cierre y con esto concluimos, ¿les parece? Ok. Sí. Mira, Francisco, Carlos, ustedes tienen aquí un grupo que constituye una comunidad. Y yo lo que creo es que, oyendo todo lo que hemos oído acá, lo que presentó Pedro, lo que ha dicho cada uno de los que están acá, los ecosistemas se construyen en base a una comunidad. Los ecosistemas crecen cuando se crea comunidad. Y esa comunidad se logra cuando los emprendedores, los inversionistas, los mentores empiezan a conectarse, empiezan a trabajar juntos, empiezan a ayudarse. No se puede hacer las cosas o no funcionan igual cuando están trabajando en forma aislada. Y yo lo que sí creo es que la comunidad es tal vez una de las fortalezas más grandes y la invitación a todos, como dijo Claudio al principio, a que sean embajadores, es que también sean embajadores de la creación de una comunidad. En la medida que Venezuela tenga una comunidad emprendedora y tenga un ecosistema que funcione como una comunidad, nosotros vamos a ser más fuertes todos como ecosistema. Y eso requiere colaboración. El trabajo que hemos hecho con Startup Venezuela Summit no ha sido un trabajo para una persona o para una organización, ha sido un trabajo para el ecosistema. Ha sido un trabajo que ha unido a los mejores founders de Venezuela con los del mundo, ha unido a los founders venezolanos con el capital internacional, ha unido al capital internacional con founders venezolanos. Y una de las cosas más importantes que ha logrado es lograr reconectar a los mejores founders de Venezuela en el mundo con Venezuela. Y eso todo al final es comunidad. Y creo que en la medida que todos tengamos la conciencia de trabajar como comunidad todos juntos y apoyándonos y colaborando, vamos a lograr mejores cosas. Y yo los felicito por hacer este tipo de cosas. Felicito a Pedro y el trabajo que hace Benecapital, porque realmente Pedro ha sido uno de los grandes creyentes en el ecosistema y siempre lo ha expresado muy bien con su dicho que dice que tenemos que construir ecosistema y no ecosistema. Y yo creo que si hay algo que yo me llevo y que dejo sembrado es esa semilla de que cuando vayamos a hacer algo, cuando vayamos a hacer algún evento, cuando vayamos a traer a algún inversionista, cuando vayamos a hacer una charla, cuando vayamos a hacer un curso, cuando vayamos a hacer un programa de aceleración, como dice Claudia, siempre tengamos en cuenta que mientras más involucremos a todos, mientras más todos sean partícipes de esto, mejor van a salir las cosas. Y yo creo que Venezuela tiene todo por delante, como dijo Ignacio, estamos entrando ahorita en una etapa nueva donde los ojos del mundo están en Venezuela. Y la cantidad de llamadas que yo estoy recibiendo y reuniones que estoy teniendo son para que yo les explique qué está pasando con el ecosistema y qué está pasando en Venezuela. Y una de las cosas que a mí más me llena de orgullo cuando yo doy esa respuesta es que nosotros tenemos uno de los talentos más únicos y especiales de toda América Latina y del mundo. Es un talento que aprendió ante la adversidad, que se creció ante la adversidad. Y sobre todo, cuando tú ves las empresas como las que están aquí representadas y las que están afuera, aprendieron a trabajar en equipo como muy pocas otras empresas lo han logrado. Y los inversionistas que le apuestan a founders venezolanos lo saben. El venezolano busca ayuda. ¿Por qué? Porque lo tenía que hacer por necesidad. El venezolano busca colaboración y esos son los venezolanos los que van a recibir más financiamiento y más capital que los que quieran trabajar en forma independiente. Muchas gracias. Excelente. Felicitaciones y muy agradecidos. Muchas gracias. Ok. A ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Se nos quedó una idea de Martín, pero bueno, es acerca. Nos vemos entonces en el próximo conversatorio. Muchas gracias. Claro que sí, bueno, y muy Chao, agradecido. gracias de por la verdad. oportunidad.